organización del certamen de Chacón, el certamen literario, y muchas gracias por la atención. A ver, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y compartir esta tarde con la Gavilla Verde. Hemos elegido el marco de las jornadas de Maquis para retomar la celebración del certamen literario Dulce Chacón, en recuerdo de nuestra querida gavillera y amiga que nos acompañó junto con su hermana Irma en las primeras jornadas, en varias de ellas. Para esta edición número 12 del certamen hemos introducido unas pequeñas variantes, con el propósito de incentivar la participación y concretar la temática, que este año se ha centrado en la recuperación del protagonismo de la mujer en los tiempos de la República, la guerra y la posguerra en el mundo rural. La variante principal ha sido que el formato pasa de ser relato corto a microrrelato. La respuesta ha sido más que satisfactoria, pues hemos recibido 202 microrrelatos, cuya calidad queda reflejada en el microrrelato ganador y en la valoración del jurado, que ahora nos comentará su secretario, Toni Los Santos Salvador, a quien le doy el paso para que lea el acta y el nombre de la persona del microrrelato ganador. A ver si el secretario es capaz de ponerse en condiciones. Acta del jurado. Reunido el jurado del 12º certamen literario Dulce Chacón en Santa Cruz de Moya el día 6 de septiembre de 2023, acuerda, tras deliberación, conceder por unanimidad el premio a la obra titulada Garbanzos. El jurado considera oportuno enfatizar la calidad literaria de los relatos seleccionados, la riqueza de su vocabulario y la autenticidad de las vivencias que transmiten. Entre ellos, el microrrelato Garbanzos merece el galardón por su ajustada pericia formal y creciente intensidad emotiva. Garbanzos descubre una tragedia anónima de muerte y silencio en la dura posguerra de los perdedores. La víctima apenas contaba medio año y murió de hambre y fue enterrada en doloroso y pávido secreto hasta que, casi 4 lustros después, el cinismo administrativo la reclama para cumplir con el servicio militar. Atrapada en un laberinto de injusticias, la conmovedora voz narrativa de la madre, de prodigiosa concisión, se planta por fin frente a una realidad que parecía inexistente. Una vez decidido el relato premiado, se ha procedido a la identificación de su autora, que ha resultado ser Mónica Hurtado Muñoz, de todo lo cual se levanta acta que firma el secretario del jurado. Gracias, Toni. El premio lo entrega Carmen Amoraga Toledo, escritora súper reconocida, miembro del jurado, premio Nadal y finalista del premio Planeta. Y lo recibe Mónica Hurtado Muñoz, que viene desde Granada, aunque nació en Lucena, Córdoba. Es doctora en literatura por la Universidad de Granada con una tesis sobre literatura de género. Ahora ejerce como profesora de instituto y ha recibido otros premios literarios. Recientemente ha publicado un libro sobre la escritora y maestra desconocida Leonor Canalejas. Así pues, sube a recibir el premio Mónica Hurtado Muñoz. Ahora Mónica nos va a leer
Garbanzos y nos contará qué hay detrás de esta historia, así como lo que le ha motivado a escribir el microrrelato y participar en el certamen. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por su atención, por su interés. No he leído el relato en voz alta ninguna vez, no he podido. Lo he leído en silencio, en voz baja para mí, pero lo voy a intentar y así comprenderán un poco la emoción que me supone. Garbanzo. El niño se me murió, ¿me oye usted? La madrugada del 26 de julio del 42. Lo acosté como una rosa y viendo que no me pedía de mamar a medianoche fui y estaba frío, tan hermoso, con aquellas carnes de nácar y sus puños cerraditos. Usted puede no creérselo y dormir otra noche en la puerta, pero yo no tengo los papeles, porque lo tuvimos que enterrar corriendo, sin caja ni nada, porque no había. En una toquilla que me dio la señora, en la tierra viva, porque sus compañeros de usted, los de Sevilla, habían pasado por el cortijo donde estábamos de casero, y a mi marido lo habían reconocido de cuando a la cárcel, y le habían dicho que se fuera de allí y que no volviera. Temblaba de día y de noche, y no fue ni a dar el parte. Lo había enterrado a él, con sus manos, con el chiquillo del boticario, que dice que se lo sostuvo mientras cavaba el hoyo, porque le dio pena de nosotros. Y yo me salí de aquel cortijo, andando, pero la muerta era yo, con la niña de una mano, tirando de ella y en brazos a rato, y un gatillo con 3 trapos en la otra. Él venía detrás, como una sombra, que ya de aquello no volvió a hablar más. Nos salimos de noche y nos vinimos aquí, que llegamos con las claras del día, sin mi niño, que se me quedó allí. Así que no tiene 20 años, ¿no? Y no se puede ir a la mili, ¿no? Porque se me murió, ¿me oye usted? Porque en 6 meses que tenía, me había consumido entera. Y apenas tenía ya leche, ¿sabe usted? Y yo sola, lo había devorado a gacha de harina de garbanzo. Bueno, primero me gustaría expresar mi agradecimiento a la Gavilla Verde, a Pepa, por la parte de la organización del certamen. Este certamen tan necesario para mí es muy emocionante, además, bueno, me he emocionado por primera vez a ver la cara de Dulce Chacón y el texto que habéis puesto ahí, porque bueno, para mí es un referente. Y bueno, creo que estas jornadas son muy necesarias y el certamen literario, ahora lo hablaremos, ¿no? La literatura como un medio de expresión de la memoria, pues bueno, me parece fundamental. Y también me gustaría agradecer a los miembros del jurado su sensibilidad, ¿no? Porque habían valorado mi texto, el cariño, las palabras que me han dedicado y el interés por esta historia, que bueno, es la historia de mi familia, pero en el fondo es la historia de todos. Cuando Pepa me llamó para decirme que mi relato había sido el ganador, yo sentí muchas cosas, ¿no? Sentí mucha alegría, mucha emoción. Pero quizás la cosa más importante de la que sentí fue paz. Era la paz de cerrar un círculo. El año pasado se murió mi abuela Mercedes, que nació en el mayo del 36. No sabemos qué día porque no había documento. Mi abuela Mercedes era hija de Mercedes y de Francisco, y era la hermana mayor del bebé, que se había muerto en el verano del 42 por una indigestión de harina de garbanzo. Aquella noche en la que se murió mi abuela fue, para mí, era una noche de San Juan y fue la noche más triste de mi vida. Y no fue la noche más triste de mi vida por perder a mi abuela, porque mi abuela ya me había dicho que ella ya quería morirse, que ya había vivido, que estaba cansada, además se le notaba y yo tenía muy asumido que, bueno, la tenía que despedir y que se tenía que ir, ¿no? Esa noche, mientras estábamos velando a mi abuela, yo conocí la verdadera historia del niño de los garbanzos, que se llamaba Francisco. Lo que yo he escrito y lo que les acabo de leer les habrá parecido a ustedes muy duro, pero en realidad es la parte amable de la historia, la versión que se podía contar. Es la que a mi abuela Mercedes le había contado su madre. Es la historia con la que crecimos todos en mi casa. Fíjate, la Guardia Civil, la huerta, el niño que tenía que hacer la mili, el niño que se había muerto, que no teníamos los papeles.
Bueno, pues su madre nunca le contó la verdad. Lo que no le dijo es que para ganarse aquellos garbanzos, aquella mujer tenía que dejar al bebé a cargo de su hija, que tenía 6 años, que era mi abuela. Y no le contó que el niño se le cayó un día de los brazos de cabeza al suelo y que 2 noches después se murió. Seguramente de un golpe en la cabeza. Mi abuela nunca supo por qué su padre parecía que no la quería. No supo que ella era responsable a sus ojos, a ojos de su padre, de la pérdida del único hijo varón que le dio la vida. Luego tuvo 4 niñas más. Ella solo sabía que su padre había venido de la guerra muy serio, que un señorito muy bueno le había ayudado a salir de la cárcel y que ella y su hermana siempre tuvieron una relación muy distante. Sus hermanas pues, todas eran mucho más jóvenes que ella, porque mi abuela nació en el 36 y las hermanas nacieron ya a partir del 46. Ella nunca supo que todo su entorno la culpaba porque a ella se le había caído el niño de los brazos. Y no lo supo porque su madre la salvó de aquella realidad devastadora contándole el cuento de los garbanzos. Su madre, como salvan las madres a la humanidad cada día, le contó esta historia, que es la historia que ella me contó a mí y que yo me creía hasta la misma noche en que mi abuela se murió. En el velatorio me enteré de la historia real. Ella, bueno, pues sobrevivió 80 años a su hermano y durante esos 80 años se lo creyó y esa noche yo le di gracias a la vida porque ella nunca hubiera sabido la verdadera historia. Mi abuela fue una más de aquella generación que, como ilustró Dulce Chacón, tuvo la voz dormida, porque mi abuela no podía hablar de la mayoría de las cosas, ¿no? de su tiempo. Ella se ha ido de mi vida, se ha ido de la vida, como se está yendo toda esta generación de hombres y de mujeres que tomaron el pulso a la existencia después de perder una guerra que ellos no querían y que no habían empezado. ¿Alguna vez pudieron contar alguna anécdota? Mi abuela recordaba la ayuda humanitaria cayendo desde una avioneta, ¿no? La leche en polvo y ese tipo de cosas de cuando era una niña. Eso sí lo contaba, pero de sus emociones no hablaba nunca. Siempre estaba en silencio, nunca contaba cómo se sentía ni cómo se sentían las personas de su alrededor. Y yo siempre pienso que fue una generación que tuvo siempre esa emoción sostenida, como si todas las noches en la habitación de al lado se escuchara llorar a la madre por el niño muerto, por el chiquillo que habían enterrado. Cuando Pepa me llamó para decirme que mi relato había sido elegido, yo sentí la paz de darle voz a ese dolor, de deshacerle a mi abuela el nudo de la garganta con el que tuvo que vivir siempre. Con este relato yo puedo despedirla sabiendo que ese ostracismo emocional al que se condenó a esa generación afortunadamente no ha sido hereditario y que los que estamos aquí sí que sabemos que ni el dolor, ni el silencio, ni la resignación son una forma natural de vivir. Me he acordado hace un rato de la cita de Alberto Méndez en esa maravillosa obra de Los girasoles ciegos. Dice, quizás me ha venido a la mente pensando en por qué no hablaban de sus emociones, ¿no? Dice Alberto Méndez que si el corazón pensara, dejaría de latir, y quizás esa sea la razón. De nuevo agradezco la convocatoria de este certamen y de esta jornada porque su voz está dormida, pero la nuestra no. Gracias.